Página 1. El problema mente-cuerpo, Mario Bunge. Un enfoque psicobiológico. Este libro trata de transformar el punto de vista según el cual la mente es un conjunto de actividades del cerebro, y convertirlo en un sistema teórico, que viene a ser compatible con los más modernos resultados obtenidos tanto por los neurofisiólogos como por los psicólogos. Mario Bunge expone que la idea de una entidad mental separada, independiente, no solo resulta injustificada por los datos disponibles y los modelos psicológicos actualmente existentes, sino que choca frontalmente con las ideas más fundamentales de toda la ciencia moderna. TV escribe. Decimos que tenemos mente, pero ella no se puede explicar a sí misma. Decimos que tenemos cuerpo, y pretendemos demostrarlo moviendo las extremidades. Pensar en una autodisección en vida, vivisección, no tiene manera de ser. Solo queda especular. Prefacio. Desde tiempos inmemoriales la gente se ha acostumbrado a dar cuenta de su comportamiento y su experiencia subjetiva en términos de un alma o mente y sus supuestas propiedades. Por eso dicen cosas como tengo X en mi mente, tengo dudas acerca de Y, que su alma descanse en paz, y sobre mi alma. Luego, a principios de nuestro siglo, eminentes psicólogos y neurofisiólogos dijeron a la gente que todo discurso sobre la mente no era científico, era un mero remanente de una superstición primitiva. Se les pidió que abandonaran no solo la noción teológica de un alma inmaterial e inmortal, sino también las ideas mismas de capacidades, disposiciones, estados y acontecimientos mentales. Y algunos de ellos fueron entrenados con éxito para hablar solo de hechos observables, ya fueran movimientos de todo el animal o de algunas de sus partes. Esta prohibición del concepto de mente paralizó a algunos filósofos, en particular a aquellos con inclinaciones positivistas, ya que, después de todo, habían inspirado el movimiento conductista. Pero otros continuaron escribiendo sobre mentes, intenciones, imágenes mentales y cosas por el estilo. Esto era de esperarse, ya que la mayoría de los filósofos no escuchan a los científicos. Mientras tanto, el eminente Jean Piaget, ajeno a las prohibiciones conductistas, siguió investigando el surgimiento y el crecimiento de las capacidades mentales en niños y adolescentes. 2 décadas más tarde se extendió otra rebelión igualmente influyente, Donalev afirmó que los conjuntos de neuronas no solo pueden detectar y procesar estímulos externos sino que también pueden idear. Y dijo en voz alta que la psicología humana tiene que ver con la mente. Poco después, el lingüista Noam Chomsky lanzó un ataque directo contra la psicología sin sentido, sin rescatar, lamentablemente, el sistema nervioso. Esto marcó el principio del fin de la larga y aburrida noche conductista. El concepto de mente ha vuelto ahora y probablemente para siempre. No solo los psicólogos y filósofos, sino también algunos neurofisiólogos se atreven ahora a escribir sobre ello. Incluso los etólogos están descubriendo que otros animales, además de los hombres, pueden tomar conciencia de lo que hacen e intentar explicar parte de su comportamiento suponiendo que tienen capacidades mentales. ¿Es este regreso del concepto de mente un mero retorno de la vieja idea teológica de una entidad inmaterial y posiblemente soportable que flota sobre el cerebro y sobrevive a la disolución de este último? En algunos casos lo es. Sin duda, tal resurrección no es de gran ayuda para la ciencia, aunque necesitamos la idea de una idea, esa idea no tiene por qué ser idealista, es más, no puede serlo si quiere armonizar con la ciencia. Debido a que la ciencia trata únicamente con entidades concretas, debido a que solo reconoce propiedades de tales entidades en lugar de propiedades en sí mismas, no utiliza propiedades y cambios de las mismas que no sean propiedades o cambios de alguna entidad concreta u otra, ya sea un átomo o una neurona, cerebro o galaxia.
No hay nada de malo en hablar de estados o eventos mentales siempre que no los asignemos a una entidad inmaterial, inmutable e inescrutable, sino que los identifiquemos con estados o eventos del cerebro. Esta hipótesis, de que la mente es un conjunto de funciones cerebrales, es tan antigua como a medias. Ha inspirado a filósofos, psicólogos fisiológicos y neurofisiólogos, pero aún no se ha formulado como una teoría bien organizada. A menos que se convierta en una teoría propiamente dicha, no es más que un pobre sustituto del mito del alma. Ciertamente es más fructífero que este último, que en realidad es estéril en el mejor de los casos, pero hasta ahora ha sido solo una conjetura embrionaria. El objetivo principal de este libro es tratar de transformar esa visión, es decir, que la mente es un conjunto de actividades cerebrales, en un marco teórico y, además, compatible con los últimos resultados obtenidos por neurofisiólogos y psicólogos, y capaz de inspirar nuevos avances en sus investigaciones. La neurofisiología es necesaria pero no suficiente, porque tiende a descartar categorías psicológicas como las de propósito y pensamiento. Y la psicología, aunque igualmente necesaria, también es insuficiente, a menos que sea fisiológica, porque tiende a olvidarse del sistema nervioso. Esa es la parte constructiva de este libro. Esta obra tiene también un lado polémico. De hecho, pretende mostrar que la idea de una entidad mental separada no solo no está justificada por los datos disponibles y los modelos psicológicos existentes, sino que choca frontalmente con las ideas más fundamentales de toda la ciencia moderna y, por lo tanto, es un obstáculo para el progreso. A los recolectores de datos puede importarles poco cualquiera de los aspectos de este libro, el teórico o el crítico. Pero la recopilación de datos, aunque forma parte de la investigación científica, no lo es todo. Como señaló Henry Poincaré hace mucho tiempo, la ciencia no es un montón de hechos sino un edificio construido con hechos e hipótesis y la crítica, lejos de ser ajena a la ciencia, es la sal de la ciencia. Esto se aplica particularmente a problemas como el de la naturaleza de la mente, que no solo son científicos sino también filosóficos e ideológicos. Al escribir este libro, me he beneficiado de los intercambios con varios estudiantes talentosos, así como con los profesores Dalvir Bindra, Psicología, MGIL, Theodore H. Bullock, Neurociencias, California, SD, Víctor H. Denenberg, Ciencias Bioconductuales, Connecticut, José Luis Díaz, Investigaciones Biomédicas, UNAM, Bernardo Dubrovsky, Psiquiatría, MGIL, Augusto Fernández Guardiola, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, México, DF, Rodolfo Ginás, Fisiología y Biofísica, U Medical Center, Michel Paradis, Lingüística, MGIL, Rodolfo Pérez Pascual, Instituto de Física, UNAM, Harold Binsker, University of Texas Medical Branch, Pablo Rudomín, Centro de Estudios Avanzados del IPN, Paul Weingartner, Institut FU Condieres y R. Philosophy, Universitat Salzburg, IF. Eugene Yates, Ingeniería Biomédica, Universidad del Sur de California. También agradezco a mi padre, el Dr. Augusto Bunge, 1877-1943, por haberme inculcado una visión del mundo naturalista, evolutiva y científica. Por último, pero no menos importante, estoy en deuda con mis compañeros de juegos de la infancia, el perro salchicha Ducky, el pastor belga Rip y el mono Titi, por haberme enseñado que el humano no es el único que tiene mente. Mario Bunge. Introducción. Este libro trata de uno de los problemas más antiguos, intrigantes y difíciles de la intersección de la ciencia y la filosofía, el llamado problema mente-cuerpo. Este es el sistema de antiguas cuestiones sobre la naturaleza de lo mental y sus relaciones con lo corporal. Estos son algunos de los problemas que pertenecen al círculo de problemas mente-cuerpo. ¿Son la mente y el cuerpo dos entidades separadas? Si es así,
cómo se mantienen unidos en el organismo vivo. Cómo se ponen en contacto al principio, cómo se separan al final y qué sucede con la mente después de la descomposición del cuerpo. Cómo logran funcionar sincrónicamente las dos entidades. ¿Qué significa decir que los estados mentales tienen correlatos neuronales? ¿Interactúan estas entidades y, de ser así, cómo? ¿Y cuál, si es que alguno, tiene la ventaja? Si, por otra parte, la mente y el cuerpo no son entidades diferentes, ¿es la mente corpórea? ¿O es al revés, es decir, el cuerpo es una forma de la mente? ¿O es cada uno una manifestación de una única sustancia subyacente, neutra, e inaccesible? En cualquier caso, ¿qué es la mente? Una cosa, una colección de estados de una cosa, un conjunto de eventos en la cosa, o nada en absoluto. Y sea lo que sea, ¿es solo físico o es algo más? Y en el último caso, es decir, si la mente emerge en relación con el nivel físico, ¿puede explicarse de manera científica o puede describirse solo en lenguaje ordinario? El problema mente-cuerpo es notoriamente un hueso duro de roer, seguramente incluso más que el problema de la materia, hasta tal punto que algunos científicos y filósofos desesperan de que tenga alguna solución. Sostenemos que el problema, aunque difícil, tiene solución y esbozaremos una solución en este trabajo. Pero antes de hacerlo tendremos que hacer un poco de exploración filosófica y limpieza conceptual, porque parte del problema es que normalmente se formula en términos inadecuados, es decir, en los del lenguaje ordinario. Estos son inadecuados no solo porque el lenguaje ordinario es impreciso y pobre, sino también porque los idiomas europeos están cargados de una solución preconcebida al problema, a saber, el dualismo psicofísico o la doctrina de que la mente y el cuerpo son entidades separadas. Para empezar, la propia expresión problema mente-cuerpo sugiere que mente y cuerpo son dos entidades en pie de igualdad, como socios en una empresa común. Sin embargo, no hablamos del problema del movimiento del cuerpo en mecánica, ni del problema de la reacción sustancia en química, ni del problema de la digestión tracto digestivo en fisiología, ni del problema del desempleo desempleados en sociología. Hablamos, en cambio, del movimiento de los cuerpos, de la función digestiva del tracto digestivo, etc. No cosificamos propiedades, estados o acontecimientos, excepto cuando se trata de las propiedades, estados y acontecimientos del sistema nervioso. Es imperativo que cerremos esta brecha que mantiene el estudio de la mente como una anomalía científica. Proponemos hacerlo abandonando el lenguaje ordinario y adoptando en su lugar el lenguaje del espacio de estados, que es matemáticamente preciso y compartido por la ciencia y la filosofía científica. Una primera dificultad con el llamado problema mente-cuerpo es, pues, que suele formularse en el lenguaje ordinario, hasta el punto de que incluso los filósofos lingüistas, que no tienen la menor curiosidad científica, se sienten libres de especular sobre él. Compárese los ensayos sobre psicología filosófica de Wittgenstein y sus seguidores, en particular Anscombe, Austin, Peirce y Wisdom, ninguno de los cuales presta atención a la psicología fisiológica o matemática. Una segunda dificultad es la extrema juventud de la neurociencia. Recordemos que la hipótesis neuronal del cerebro de Ramón y Cajal tiene menos de un siglo y fue generalmente ignorada hasta hace medio siglo. Hubo importantes descubrimientos esporádicos en épocas anteriores, empezando por las hipótesis de Hipócrates de que el cerebro, y no el corazón o el hígado, es el órgano de la emoción y el pensamiento, y que la epilepsia es un trastorno cerebral. Sin embargo, solo en los últimos años se ha lanzado un ataque concertado a todos los niveles, en particular a través del programa de investigación en neurociencias. Véase, por ejemplo, Worden et al., 1975. Una tercera dificultad es que,
lejos de ser un problema estrictamente científico, el nuestro es también filosófico. De hecho, es un problema metafísico tradicional que ha despertado la mayor pasión y, de ahí, también la mayor cautela por temor a la represión. Además, la formulación misma del problema mente-cuerpo presupone una serie de nociones ontológicas que están lejos de ser claras en la metafísica tradicional, en particular las de sustancia, o materia, propiedad, estado, evento, emergencia y nivel de organización. Así, cualquier argumento sobre si existe o no una sustancia mental, o sobre si hay o no estados mentales que no son estados cerebrales, exige una elucidación previa de los conceptos generales de sustancia y estado. Para más detalles sobre estos conceptos, véase Bunge, milésima noningentésima septuagésima séptima. En cuarto y último lugar, otra razón del atraso de la investigación sobre el problema cerebro-mente es que pertenece no solo a la ciencia y la filosofía sino también a la ideología. De hecho, todas las religiones y algunas ideologías políticas tienen intereses creados en el problema y algunas incluso reclaman propiedad exclusiva. Así, lejos de estar interesados en la investigación y discusión del problema, están ansiosos de que aceptemos sus propias soluciones ya preparadas. En resumen, ha habido muchos obstáculos en el camino al estudio científico de la mente. Afortunadamente, algunos de estos obstáculos están desapareciendo con bastante rapidez y la ciencia de la mente está avanzando a grandes pasos. De hecho, tres corrientes anteriormente separadas están convergiendo: la neurociencia, la psicología y la filosofía. Durante las últimas 2 décadas, los neurofisiólogos han comenzado a estudiar las funciones mentales de los sistemas neuronales, los psicólogos fisiológicos han comenzado a revelar algunos de los mecanismos neuronales que median o servían la conducta, y los filósofos han comenzado a analizar algunos de los conceptos clave involucrados en cuestionar y revisar la antigua doctrina de que las funciones mentales son un tipo de función corporal. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar la madurez, pero la ciencia de la mente finalmente ha despegado. Este libro ofrecerá un examen de doctrinas rivales sobre la mente, así como un marco general para construir teorías específicas sobre las habilidades mentales. Nuestro marco será lo más exacto posible, porque creemos en la claridad, especialmente cuando se trata de asuntos delicados y controvertidos. Por lo tanto, no intentaremos responder a la pregunta de si la mente existe sin antes definir el concepto de mente. Ha habido suficiente oscuridad sobre este punto durante miles de años, en parte debido a la falta de voluntad de filósofos y teólogos para exponer sus tesis con un mínimo de claridad. Pero, por supuesto, no intentaremos definir cada uno de ellos en nuestros términos, ya que esto resultaría en circularidad. Tomaremos prestados algunos de ellos de la biología y otros de la filosofía exacta, y caracterizaremos nuestros conceptos básicos, indefinidos, mediante postulados, o suposiciones iniciales, como se hace en las ciencias exactas. Y al postular, o asumir, así como al definir, intentaremos dejar al descubierto la estructura de nuestros conceptos. Así, las propiedades del cerebro estarán representadas por funciones matemáticas, los estados del cerebro se interpretarán como valores de listas de ciertas funciones y los procesos cerebrales como secuencias de tales estados. Al proceder de esta manera, en lugar de la manera informal característica de casi toda la literatura sobre el problema mente-cuerpo, evitaremos la oscuridad y construiremos un vínculo vigoroso tanto con la neurobiología matemática como con la filosofía exacta. Sin embargo, las matemáticas se mantendrán al mínimo y el lector que no esté interesado en la formalización podrá saltarse las fórmulas. Sin embargo, no afirmaciones como la mente de un animal no es una entidad sino un conjunto compuesto por algunos de sus componentes. Procesos cerebrales. Página 10.